que tiene que ver desde Arrio hasta el Concilio de Constantinopla del 381, referido al tema específico de la iglesia floreciente en el Sacro Imperio o la iglesia floreciente imperial, que corresponde al siglo IV hasta mediados del siglo V, más o menos año 451, con el Concilio de Calcedonia. En el contexto en el que nos encontramos, pudiésemos hablar de un giro constantiniano o la paz constantiniana, que vino a darle una nueva realidad a la iglesia, dado que Constantino en el año 313, con el edicto de Constantino, permite que la iglesia pueda ofrecer el culto de manera pública y, por decirlo de alguna manera, se terminan las persecuciones por parte de los imperios, en las cuales la iglesia había sufrido, como bien sabemos, todo el tema de persecuciones, martirios y atropellos por parte de los imperios y de los cónsules y procuradores imperiales. Entonces, con la conversión de Constantino, la iglesia, a través de este edicto de Constantino, en 313, va a gozar de cierta paz, que después de los análisis va a tener sus ventajas y sus desventajas. La iglesia, que tiene arropada bajo la ecumene las zonas, patriarcados de Roma, de Antioquía, de Alejandría y de Constantinopla, empieza a desarrollar una serie de elementos importantes dentro de la vida eclesial y eclesiástica. El contexto histórico va a tener su influencia dentro de la misma vida intraeclesial. Se asumen algunos elementos propios de la sociocultura imperial, el crecimiento y el avance de la iglesia en cuanto al crecimiento del número de fieles, de convertidos, muchas familias también adineradas y de alta clase que se van sumando a la iglesia, también van a traer sus aportes, no solamente de lo económico, sino también desde lo sociocultural y lo académico. Entonces nos encontramos en el año 256 con el nacimiento de Arrio. Vamos a hablar primeramente de Arrio. Arrio fue un presbítero ordenado por Pedro, obispo de la zona de Alejandría, y Arrio va a tener una presencia muy importante dentro del desarrollo de la iglesia desde el punto de vista doctrinal, porque por medio de su pensamiento teológico, el cual fue denominado lógicamente como herético, va a permitir que se desarrolle la doctrina cristológica y trinitaria de la que nosotros gozamos hoy en día como verdad de fe. Arrio, como repito, hacia el año 256 nace y se convierte en un personaje importante. Ordenado sacerdote, empieza a desarrollar su pensamiento teológico, sobre todo cuando fue presbítero y logró pastorear una iglesia de la zona de Alejandría, donde esta iglesia se conoce con el nombre de Baicaliz, por la forma que tenía de copa. Entonces nos encontramos en este momento de la historia con el siglo IV hasta mediados del siglo V, más o menos hacia el año 451. Entonces nos encontramos en este contexto, como bien decía, a Arrio, que va a generar el pensamiento del arrianismo, la doctrina herética. Entonces, ¿qué decía Arrio? ¿O qué sostenía Arrio? Arrio sostenía que Jesucristo no es consustancial al Padre. Ahora ese término todavía no estaba acuñado, pero va a decir Arrio que Jesucristo
no participa de la divinidad o no identifica a Jesús con el Padre, que Jesucristo viene siendo una criatura que ha sido engendrada por el Padre, pero que es un Dios de segundo orden. Y encontramos aquí quizá un poquito el elemento de la influencia gnóstica, herejía del segundo siglo, más o menos, de la iglesia. Entonces Arrio va a desarrollar su cristología sosteniendo que Jesucristo es un Dios de segundo orden, que no participa de la esencia y de la divinidad, en tanto que el Padre es el único argel, es decir, el principio es el anarcos, la primera causa de todo lo creado, y Jesucristo participa es como criatura que ha sido engendrada por el Padre y que es un Dios de segundo orden, pero que por ser una criatura especial fue arropada de una gracia especial por parte del Padre, que el único fons origo de la divinidad, la fuente original o el fuente origen de la divinidad, va a ser el Dios Padre, que también pues viene referido por la teoría o la doctrina teológica herética del monarquismo. Arrio va a generar todo este pensamiento arriano, que luego va a tener sus diversas vertientes, y Arrio sostiene que Jesucristo, entonces, siendo un Dios de segundo orden, no puede ser igual al Padre, es diferente al Padre en cuanto a que ha sido engendrado, y va a sostener este pensamiento de que en un principio, o mejor dicho, de que hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no existía, y allí en esa premisa va a sostener toda esta semejanza del Hijo con respecto al Padre, lo cual va a rayar también en una doctrina antitrinitaria, porque al no parecer o al no ser identificado el Hijo con el Padre, pues lógicamente echa por tierra el dogma o la verdad de la Santísima Trinidad. Entonces nos encontramos con Arrio, que vivió aproximadamente unos 70 años, va a morir luego más o menos en el 330, y pues marcó un momento histórico también debido al pensamiento que él desarrolló. Nos encontramos a partir de este pensamiento de Arrio y de toda la doctrina que generó y todos los seguidores que fue ganando, ciertamente cuando fue pastor durante 12 años en esta iglesia adquirió mucha fama, porque pues, era una persona bastante pues, elocuente, de buen verbo, muy formada. Entonces pues logró ganar bastantes adeptos, y pues muchos obispos y sacerdotes siguieron esta corriente del arrianismo promulgada por Arrio. Entonces la iglesia, dada la situación de división intraeclesial y que tiene también un contexto histórico, Constantino se constituyó como el emperador soberano y único. Entonces se logró como tener la concepción histórico-religiosa de que un solo emperador, un solo imperio, pero también un solo Dios, una sola iglesia. Entonces el arrianismo empezó a atentar contra la unidad intraeclesial, que también iba a reflejarse en una especie de división social en el imperio. Y el emperador, atendiendo a esta situación para solventar esta división y para lograr pues, la unidad en el imperio, en la iglesia y en la misma doctrina en cuanto a la fe, pues convoca Constantino en el 325, el 20 de mayo, el concilio de Nicea, que va a ser una de las piedras angulares del desarrollo dogmático histórico de la fe de nuestra madre iglesia. Entonces nos encontramos con un punto importante aquí a raíz de la misma situación de Arrio, que genera todo el pensamiento del arrianismo, que va en contra o que desdice de la divinidad de Jesucristo. Y nos vamos a encontrar entonces aquí en el 325 con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, como digo, convocado por Constantino, tiene una participación, se le llama concilio ecuménico,
dado que pues, participan obispos de las diferentes regiones de toda la ecumenia, es decir, de los diferentes patriarcados de toda la zona del imperio. Entonces el Concilio de Nicea del 325 va a tener como objetivo primordial dar una solución y dilucidar qué hacer con esta doctrina de Arrio y con el arrianismo que está permeando la vida intraeclesial, la manera de concebir pues, la doctrina, la verdad de la fe y sobre todo que pone en tela de juicio la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y al apóstol pues también todo el tema que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Entonces el Concilio de Nicea va a tener como eje central dar respuesta a esta situación. Ahora bien, el Concilio de Nicea, dada la conclusión de solución, pues promueve o promulga un decreto, pero que no viene dado por algún documento, sino que va a usar, y lo vamos a ver en el concilio también de Constantinopla, el de Éfeso y Calcedonia, va a usar una estrategia o una forma para pues, promulgar la fe a través del símbolo. Es decir, ya la iglesia antes de este momento histórico pues promulgaba y profesaba, sobre todo, mejor dicho sería el término, el credo de los apóstoles. Entonces el Concilio de Nicea asume el credo de los apóstoles, asume como base el concilio de Eusebio de Cesarea y le va a otorgar algunos elementos importantísimos, que no solo usa los elementos bíblicos, sino que usa términos filosóficos y técnicos para poder dar respuesta a esta herejía de Arriano, es decir, para poder sostener, defender y garantizar que Jesucristo es verdadero Dios, o que Jesucristo es divino, o Jesucristo se identifica con el Padre. Y para eso el Concilio de Nicea va a usar como eje central el tema ciertamente cristológico y va a usar el famoso homousios. En griego, que viene siendo homousios, es decir, que Jesucristo es consustancial al Padre. Jesucristo y el Padre se identifican en una sola divinidad, que aunque el Padre es la fuente y el origen de la divinidad, Jesucristo, y nos lo va a referir también sobre todo el tema del prólogo de San Juan y Juan 5:18 y 5:19, que el Padre y yo somos una sola cosa y que Él ha estado desde siempre con el Padre. El Concilio de Nicea va a decir que cree en Jesucristo, el homousios, que es consustancial al Padre, y va a sostener entonces así la coeternidad de Jesucristo desde el Padre, e identifica a Jesucristo con el Padre, y entonces va a refutar y a echar por tierra el pensamiento arriano, la teoría promulgada por Arrio. Entonces el Concilio de Nicea, a través del símbolo de la fe, le va a agregar, es de corte netamente y esencialmente cristológico, porque quiere dar la respuesta a la herejía arriana. Va a decir que Jesucristo es homousios ton pater, ¿no? O sea, Jesucristo es igual, consustancial, mejor dicho, al Padre. Participan de la misma esencia, que va a ser otro término que se va a empezar a acuñar, la ousia, que va a ser la esencia. Es decir, Jesucristo participa de la misma esencia del Padre. Y aquí va a empezar a jugar un papel importante las categorías filosóficas griegas para dar respuesta a todo el tema de la doctrina de la fe. Ya no solamente son los elementos bíblicos, sino que se usan categorías filosóficas para ir dilucidando, para ir dando respuesta. Va a salir a la luz, y lo vamos a ver más adelante, el tema de las hipóstasis. Entonces, aquí tenemos en el Concilio de Nicea la primera respuesta que refuta la herejía arriana, y que dentro de los obispos importantes que participan tenemos a Ocio de Córdoba, tenemos a Alejandro, que era obispo de Alejandría, y tenemos un personaje muy importante a efectos de la historia y de la literatura patrística de nuestra Madre Iglesia, que viene a ser San Atanasio. Atanasio participa
en el concilio de Nicea como diácono asistente de Alejandro, obispo de Alejandría, como decía. Y Atanasio jugó un papel importantísimo porque siendo diácono y a la muerte de Alejandro de Alejandría en el 337, donde también unos meses antes murió Constantino y le sucede su hijo Constantino II, Atanasio es ordenado en el lecho de muerte por Alejandro y es ordenado sacerdote, y entonces empieza a cumplir un papel importante porque se va a convertir en el defensor más acérrimo de la enseñanza nicena contra el arrianismo. Entonces Atanasio va a sostener elementos importantes referidos sobre todo al tema de la divinidad de Jesucristo, y va a sostener esta misma enseñanza nicena afirmando que Jesucristo es consustancial al Padre, es el homousios. Va a ir agregando algunos elementos importantes, como por ejemplo que Jesucristo, o usa los términos de la encarnación, sarcosis en griego, y hominización, es decir, el Hijo de Dios es Dios, pero asume a través de la encarnación la realidad del ser humano para redimirnos. Atanasio va a ser también un defensor y uno de los pioneros en cuanto a la defensa de la Santísima Trinidad. Va a decir Atanasio que como el Padre es, el Padre es la fuente y el origen ciertamente, pero el Hijo de Dios es igual, o lo identifica porque es homousios, es consustancial al Padre. Atanasio va a ser, vuelvo y repito, un personaje súper importante en el desarrollo de la defensa de la fe y de la doctrina y del dogma trinitario y de la cristología. Atanasio también va a sostener que el Espíritu Santo merece la misma gloria que el Hijo y el Padre, porque no es una realidad aislada, sino que participa de la misma divinidad y es una persona. Muy importante, porque va a empezar a definirse o va a dejar algunas estelas de lo que se va a desarrollar luego en el concilio de Constantinopla en el 381, con la defensa del Espíritu Santo como Dios, como divinidad, y el asentamiento de la verdad de la fe de la Santísima Trinidad. Va a decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que son tres hipóstasis en un solo Dios. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy, que decimos tres personas, un solo Dios, es fruto también del pensamiento y de la riqueza que nos ha dejado Atanasio cuando sostiene que son tres hipóstasis en un solo Dios. Ya empezamos a tener algunas categorías filosóficas que van dando respuesta o se van usando para ir, pues entonces, reflexionando en torno a la verdad de la fe, que en estos momentos de la historia, específicamente en este siglo y medio, va a ser el tema cristológico y el tema trinitario, referido también pues, a la dimensión neumatológica, es decir, la defensa y el sostenimiento del misterio unitrino de Dios, el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es Dios, tres personas en un solo Dios que a través de la pericóresis se pueden relacionar y que es una relación de amor y de comunión. Luego entonces de Atanasio nos vamos a encontrar con Hilario de Poitiers, un personaje también muy importante dentro de la literatura de este siglo, de la patrística. Hilario de Poitiers va a ser un personaje, como decía, muy importante, dado que entonces es de alguna manera seguidor de Atanasio, y hay una diferencia quizás en cuanto a personalidad entre Hilario y Atanasio. Atanasio fue una persona que fue muy acérrima defensora en contra de Ario. De hecho, en algunos momentos el emperador, para este momento Constantino, quiso darle la reconciliación a Ario, que había sido desterrado y había sido comulgado por el mismo Alejandro de Alejandría.
Entonces, Atanasio se opuso radicalmente a la reconciliación de Ario. Luego en el 330-336, a Arrio en un sínodo allí de Roma se le da la reconciliación para que regrese, pero Arrio pues, muere. Entonces, Atanasio fue una persona muy acérrima, combatió de frente y frontalmente todo lo que tuvo que ver con Arrio y con todos los seguidores del arrianismo. Mientras que por su parte Hilario de Poitiers, dado el destierro que sufrió también, para hacer un paréntesis que se me escapaba, Atanasio aproximadamente sufrió de 5 a 7 destierros, dado que fue una persona pues, que frenteó de alguna manera muy la doctrina, muy frontalmente a la doctrina arriana, pero que el arrianismo había logrado establecer bastante presencia en las diferentes iglesias de los diferentes patriarcados del imperio. Entonces, como tenía fuerza, porque también en este tiempo vamos a tener históricamente y socioculturalmente la connotación de que los obispos no solamente van a tener el tema del gobierno de la iglesia, sino que también los obispos pasan a ser ciertos administradores de las cuestiones públicas, van a tener esa doble connotación. Entonces, los arrianos habían abarcado mucho terreno, entonces ya con Hilario de Poitiers vamos a encontrar que, dado su destierro, él lo que hizo fue como ir revisando y abrir un poquito más el compás para no ser tan frontal, sino fue un poquito como más dialéctico, un poquito más abierto al diálogo. Hilario de Poitiers tiene una obra muy importante que es la de Trinitate, donde Hilario sostiene en base a la misma enseñanza nicena, porque aquí vamos a encontrar como dos dimensiones, los nicenos y los arrianos, hasta aquí. Ya luego van a haber otras vertientes, pero hasta este momento vamos a tener aquí la enseñanza nicena de frente y que quiere, pues, de una vez por todas, aclarar la divinidad de Jesucristo contra el arrianismo. Entonces, Hilario de Poitiers, en su obra de Trinitate, va a sostener que el Hijo de Dios es Dios porque participa de la divinidad y porque no solo que participa, sino que es divinidad, es homousios y identifica al Padre con el Hijo. Pero Hilario de Poitiers va a colocar un punto importante, dado que en este momento de la historia ya no vamos a encontrar, ahorita lo vamos a explicar, a Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea, que fue también discípulo de Atanasio y que quiso contrarrestar la corriente arriana, va también a desarrollar una doctrina, pero que va a caer posteriormente en herejía, dada las circunstancias y la manera como concibió pues, las naturalezas en Cristo. Entonces nos vamos a encontrar aquí en el contexto de Apolinar de la Odisea. Y Hilario de Poitiers va a dar un poco de respuesta a esta herejía de Apolinar de la Odisea. Con Hilario de Poitiers, en su obra de Trinitate, que tiene otras obras, pero que es una de las más importantes, dado que trata de pues, defender la verdad de la Santísima Trinidad, dice que Jesucristo, pues en Jesucristo hay dos naturalezas, porque Apolinar, ¿qué va a sostener en su teoría contra el arrianismo, pero que luego va a caer en herejía? Que el Logos, el Verbo Divino del Padre, asume en Jesús el alma racional que Jesús no tenía. Entonces solamente va a existir una sola naturaleza, o la naturaleza del Logo Divino, la naturaleza, el Nous, va a arropar, por decirlo de alguna manera, completamente la humanidad incompleta de Cristo, porque Cristo, aunque tiene alma sensitiva y vegetal, no tiene alma racional, y ahí caemos en una herejía, porque bien sabemos que en Cristo hay dos naturalezas y por ende hay dos voluntades. Entonces, Hilario de Poitiers trata de
defender el dogma trinitario, la divinidad de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo, divina y humana, y atendiendo o tratando de contrarrestar esta herejía de Apolinar o el apolinarismo, que sostiene entonces es como que la naturaleza divina absorbe completamente la humanidad, y entonces lo que trataba también de Apolinar era de lograr responder cómo las dos naturalezas se unían en una sola persona, o sea, cómo se daba este misterio, tratando de romper pues también la teoría arriana de que solamente era Jesucristo una criatura agraciada y especial, que aunque era hijo de Dios, es una criatura que no es coeterna y que no es sustancial al Padre. Apolinar, aunque sostenía que era sustancial al Padre, logró decir que precisamente la naturaleza divina del Logos o el Logos divino asume la naturaleza incompleta humana de Jesús y asume la naturaleza, el alma racional, cosa que pues Hilario de Poitiers va a contrarrestar y va a decir que eso no puede ser así. En Jesucristo tenemos dos naturalezas. Jesucristo es consustancial al Padre, y también el Espíritu Santo, que es una persona, es consustancial al Padre y merece la gloria, mantiene la misma línea de Atanasio. Entonces, con el apolinarismo, con el apolinar, se desarrolla también una teoría que luego no tiene no se mantuvo en la posteridad, más o menos hacia 470 se disolvió y se unieron a la Iglesia ortodoxa. Entonces Apolinar sostenía que la divinidad, el Logos divino, asume la naturaleza en Jesús y la completa, es decir, la naturaleza humana de Jesús estaba incompletada. Aquí hay algo muy importante que Hilario va a sostener, que ya más o menos lo escuchamos en Ireneo de León, que es que lo que no se asume no se redime. Ireneo decía: la encarnación de Cristo, todo lo que la carne de Cristo ha tocado de alguna manera, lo ha redimido. Hilario va a decir: todo lo que no se asume no se redime. Y Cristo en la encarnación ha asumido y ha redimido pues, todo lo que ha de alguna manera tocado. Entonces, echa por tierra también la herejía de Apolinar de la Odisea. Posteriormente nos vamos a encontrar con una especie de desarrollo de tres personajes muy importantes de este tiempo histórico de la Iglesia, del siglo III al del siglo IV, a mediados del siglo V. Tres personajes muy importantes que van a marcar también un hito dentro del desarrollo de la doctrina de la verdad de la fe. Y me refiero específicamente a los padres capadocios. Los tres grandes capadocios, los padres capadocios. ¿Por qué padres capadocios? Porque nacieron y tuvieron su mayor tarea, son originales precisamente, o mejor dicho, de Cesarea de Capadocia, y desarrollaron una tarea muy importante dentro de la misión de la defensa de la fe, del desarrollo también dogmático del tema cristológico, el tema neomatológico y por ende el tema de la Santísima Trinidad, el tema trinitario. Tenemos dentro de a ellos tres, tenemos a Basilio el Grande, o San Basilio el Grande, tenemos a Gregorio de Niza, y tenemos a Gregorio de Nacianzo, o Nacianceno, también conocido. Nacianzo. ¿Cuál es el contexto de estos tres grandes personajes que van a marcar van a tener un peso histórico dentro del desarrollo dogmático de la cristología y el tema neumatológico y el
trinitario. Bueno, estos tres grandes personas, o estos tres grandes personajes, pertenecían, dicho sea de paso, San Basilio el Grande y Gregorio de Niza eran hermanos. Y San Gregorio Nacianceno fue muy amigo de San Basilio y pues también amigo de Gregorio de Niza, pero sobre todo su relación más cercana y de mayor conexión fue con San Basilio. San Basilio y Gregorio de Niza pertenecían a una familia adinerada de la Capadocia. Su abuelo había sido martirizado por Diocleciano y su madre, pues Santa Macrina la Mayor, era una mujer que también recibió formación nada más y nada menos de Alejandro el Taumaturgo, y era una familia pudiente que también puso al servicio de la iglesia sus bienes, y en este tiempo de la iglesia muchas familias pudientes que se iban sumando, muchas familias de la gran nobleza iban colocando al servicio de la iglesia, como decía al principio, no solo el tema económico, sino que también aportaban su alta formación académica, su nivel social, y ellos lo iban aportando también esta especie de elemento de altura social y académica a la iglesia. Estas personas normalmente se formaban en las diferentes escuelas filosóficas, como la de Atenas, por ejemplo. San Basilio fue formado en la escuela de Cesarea de Alejandría, pero también estuvo formándose en la escuela de Atenas, en la academia. Igual pasó con Gregorio Nacianceno. Entonces, normalmente estas personas pudientes luego desempeñaban cargos públicos importantes, como legisladores, abogados, senadores, entre otros, maestros retóricos. De hecho, los tres fueron maestros de retórica y oratoria. En el caso de Gregorio de Niza fue también maestro de filosofía y de retórica, perdón. Entonces, ese es el contexto. Gregorio Nacianceno, nacido en Nacianzo, su familia tenía una propiedad, una finca, por decirlo de alguna manera, en Arianzo, y él fue hijo de Gregorio el Mayor, que fue obispo 45 años en Nacianzo, y de su madre llamada Nonna, que es venerada en la iglesia oriental como una santa, junto con su hermana Santa Gorgonia y San Cesario. Y en el caso de Basilio y de Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza, también dos hermanos de ellos fueron consagrados, o se dedicaron a la vida consagrada: Santa Macrina la Mayor y San Eulalio, es el nombre. Y hay un primo de ellos que algunos lo tienen como el cuarto Capadocio, que es Eufiloquio, que también fue obispo en la zona de Naciancena. Entonces, este es el contexto familiar y cultural de estos tres personajes, personas formadas académicamente muy bien, personas brillantes. Entonces, luego de haberse formado, en el caso nos empecemos con San Basilio, luego de haberse formado y que coincidió en la escuela de Cesarea de Alejandría y luego en Atenas, con Nacianceno, donde establecen una amistad muy fuerte, Basilio y Gregorio Nacianceno. Basilio regresa a su tierra, a Niza, donde pues va a querer o se dedica, mejor dicho, a la enseñanza y a la retórica, pero que luego pues recibe como el llamado y se dedica a la vida ascética. Basilio, que va a ser muy importante este estilo de vida. Ahorita que estoy hablando de la vida ascética de Basilio, me acordé que Atanasio fue el primero que trató de introducir el monacato dentro de las estructuras eclesiásticas. E Hilario de Poitiers, asumiendo también esta enseñanza de su maestro, estableció el monacato en la zona Galia, de donde va a salir un personaje muy importante, que es San Martín de Tours. Eso es un paréntesis que quería hacer. En el tema de San Basilio, entonces, nos vamos a encontrar que el tema se sigue desarrollando. Nos encontramos en un momento histórico y religioso muy importante, con mucha complejidad,
porque el tema de los arrianos seguía, aunque se ha establecido el Concilio de Nicea y tenemos estos personajes importantes, siguen habiendo complejidades. También el tema histórico, Constantino muere, lo sucede Constantino II, luego hay una especie de tetrarquía, Constantino II hacia un lado, Constancio hacia otra zona y Constante hacia otra zona, los tres hijos de Constantino, pero que entre ellos hubo unas pugnas. De hecho, Constancio asesina a Constantino II y se queda con esa zona también, y luego entre Constante y Constancio hay unas pugnas, asesinato. Entonces, el contexto no podemos dividir y separar el contexto histórico del imperio del mismo contexto eclesiástico y dogmático religioso, porque eso va a estar todo agrupado allí. Entonces, la complejidad era bastante fuerte en el tema eclesiástico, en el tema del gobierno de las diócesis, dado que en una diócesis a veces gobernaban desde el punto de vista episcopal, pues obispos arrianos. Tenemos aquí dentro de este contexto el cisma melesiano, que trajo mucha división, mucha problemática, el cisma melesiano. Entonces Basilio, atendiendo pues a esta situación, luego de que se desarrolló como profesor de retórica, se va hacia la vida ascética y luego es llamado para ser sacerdote. Entonces Basilio desarrolla una doctrina muy importante, porque va a tratar, primero Basilio se destacó sobre todo por ser una persona muy brillante a nivel de gerencia, a nivel de administración eclesiástica, buscar el diálogo, tratar de sanar todas estas divisiones que se estaban dando, y las nuevas vertientes arrianas, como el de los anomeos, o el que trataba de darle una nueva versión al arrianismo. Después del Concilio de Nicea, los anomeos, o el eunomiismo, o de eunomio, que decían que el Padre entre el Padre y el Hijo había una completa semejanza, que aunque el Hijo era una criatura generada por el Padre, el Hijo era el ingenetos, Dios Padre es el ingenerado, Agenetos sería el Padre, la fuente y origen de la divinidad, y que el Hijo es la criatura engendrada por el Padre, pero que no es en nada semejante al Padre. Esos eran los eunomios. Entonces Basilio, pues junto con Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, también va a tocar un poco, o va a atacar un poco este tema de eunomio, o de esta corriente neoarriana, ¿no? Y va a seguir sosteniendo, ellos van a seguir sosteniendo la enseñanza nicena. Para ellos, como para nosotros hoy en día, es muy importante lo que estableció el Concilio de Nicea desde el punto de vista del símbolo de la fe, como resumen de la reflexión teológica y filosófica en cuanto al tema cristológico. Jesucristo, para repetirlo, es el homousios, es el homousios, se identifica tal cual con el Padre, porque Jesucristo es consustancial al Padre, de la misma esencia del Padre. Eso mismo lo va a sostener Basilio, y va a decir que el Espíritu Santo también, atendiendo igual a lo que había enseñado Atanasio y Daniel Gutiérrez, el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Padre. Luego nos encontramos con Gregorio de Niza. Gregorio de Niza, el hermano menor de San Basilio, era una persona que sobre todo se dedicaba al estudio y al oratorio. Se dedicó a ser docente o maestro o a enseñar retórica. Quizás el término para ese momento no docente, ¿no? Enseñar retórica y enseñar filosofía. Gregorio de Niza vivió, por decirlo de alguna manera, un poco bajo la sombra de Basilio. A la muerte de Basilio, Gregorio va quizás a explayar todas sus cualidades a niveles de brillantez académica, pero también a nivel de administración pública. Fue llamado para ser obispo de Niza y cumple un papel muy importante en el Concilio de Constantinopla.
Luego, Gregorio de Niza desarrolla un poquito el tema de la teología espiritual ascética. Dice que el hombre, luego de haberse liberado de las pasiones terrenales, asciende al encuentro perfecto con Dios en tanto que más le conoce a Dios. Luego nos encontramos con Gregorio Nacianceno, un personaje súper importante en el Concilio de Constantinopla y también en el desarrollo del dogma neumatológico. Entonces, con Gregorio de Nacianzo, que también, como decía, formó parte de forma parte de estos tres grandes capadocios, o los tres padres capadocios, importantísimos en el desarrollo del dogma trinitario. Nacianceno, como dije, era hijo de Gregorio el Mayor, que fue obispo 45 años en Nacianzo y que fue bautizado. En ese tiempo se bautizaban adultos, más o menos 33 años, 32 años, y luego fue bautizado por su padre y fue ordenado sacerdote por su padre. Él al principio de ser ordenado tuvo una especie como de rebeldía, porque él creyó que era una tiranía del papá. Pero luego es llamado al servicio y él se deja, como por alguna manera, pues se deja llevar y manejar por la misma providencia divina y por la misma situación que requería, pues, de su prestancia, de su brillantez, de su riqueza académica. Entonces se convierte en obispo de Nacianzo. Luego va a ser también llamado por Valente a regir un poco a gobernar una zona de Constantinopla. Pero él, dado que el obispo de esta zona, de esta sede episcopal de Constantinopla, era arriano, vivía en una casa alejada y lo que luego se convertiría en la catedral Anastasia, o de la Resurrección. Y desde allí él elabora 5 discursos teológicos muy importantes. En Gregorio Nacianceno tenemos 5 discursos teológicos, tenemos 249 cartas y tenemos unos poemas alrededor de 17.000 versos. Era un personaje de alta academia, brillante, y que escribió mucho y que dejó mucho. De hecho, en el Concilio de Constantinopla, que ya lo vamos a ver, cumplió una función importante. Él, a la muerte de Melesio, que era el que presidía el Concilio de Constantinopla, va a ser el que va a asumir la presidencia del Concilio de Constantinopla de 381. Y va a asumirlo, pero inmediatamente, dado que los melesianos empezaron a atacarlo y algunos neoadrianos, él dimite y deja el cargo y se traslada otra vez a la zona de Nacianzo, específicamente a Arianzo, hacia la finca de sus padres, y allí va a terminar prácticamente su existencia. Allí escribe algunas cartas y luego muere en Arianzo. Entonces, con Gregorio Nacianceno tenemos unos elementos importantísimos del dogma de la Santísima Trinidad. Él, cuando escribe los versos, o cuando escribe estos poemas, las cármenes, trata de darle cierta altura académica al cristianismo, dado que había muchos reproches de que el cristianismo no tenía altura académica y sobre todo no tenía la riqueza en la literatura, ¿no? Poética. Entonces pone a la par de la poesía, pone la misma literatura poética cristiana, trata como de hacer ese balance y de llevar a la altura el tema de la poesía, los poemas a través de sus cármenes, más o menos 17.000 versos, que ahí trata temas de dogmática, de moral, de vida cristiana, en estas cármenes, 17.000 versos. En los 5 discursos teológicos, Nacianzo desarrolla todo el tema cristológico y trinitario, manteniendo la misma línea de los nicenos, Atanasio, del Gregorio del Concilio de Nicea, de Atanasio, de su amigo Basilio y de su amigo también Gregorio de Niza. Gregorio Nacianceno va a decir: el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es el Kyrios,
y por ser Kyrios está equiparado al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo es consustancial, consustancial al Padre y al Hijo. Pero hay un elemento muy importante en Gregorio de Nacianceno, que usa el término de la euporesis. La euporesis. Que es el tema de la procesión. En latín, procesión. Para Gregorio de Nacianzo, usando este término de esta doctrina, va a tirar por el suelo el tema de los eunomios, que dicen que Cristo es generado del Padre, por tanto nos identifica con el Padre. Tira por un lado el tema de la génesis del Hijo respecto al Padre y usa el término euporesis. El Hijo de Dios procede del Padre, y el Espíritu Santo, sobre todo, va a decir procede del Padre con el Hijo. Aquí no usa el tema del y el Hijo. Recordemos que eso más adelante se va a desarrollar con el tema del filioque, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que ya va a ser un tema de los padres latinos. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos con Nacianzo este tema importantísimo, porque va a decir que el Espíritu Santo procede del Padre y que el Hijo que procede del Padre, el ekporesis, el Hijo que procede del Padre, me ha revelado al Padre. El Padre ha sido revelado por el Hijo. Eso lo va a enseñar Gregorio de Nacianzo. Y va a decir entonces que Jesucristo es el Hijo, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia y sustancia. El Padre y el Hijo, el Padre es la fuente y origen, el Hijo y el Espíritu Santo son de esa misma sustancia, y hay tres hipóstasis y un solo Dios, que va a remitir a Atanasio, pero desarrollando el tema sobre todo ya no de la generación como criaturas, sino de la procesión. Ya empiezan a establecerse los elementos de las procesiones de la Santísima Trinidad. Es muy importante porque él va a cumplir también un papel fundamental en el Concilio de Constantinopla. Luego nos encontramos entonces y llegamos a un momento importantísimo de la historia de la Iglesia, de la literatura cristiana y del desarrollo de la fe, del desarrollo dogmático y la defensa de la fe, por decirlo de alguna manera, tema de defensa no en cuanto a apología, sino cómo solventar, dilucidar y dar respuesta a las diferentes herejías que se iban suscitando. Y una de esas otras herejías que se suscitó fue el tema de los macedonios, los neumatómacos, que sostenían que el Espíritu Santo no era ni una persona, no era divinidad, no participaba de la divinidad del Padre, que no era Dios, que el Espíritu Santo no era Dios, sino era una realidad aislada, una especie de fuerza, ¿no? O energía. Entonces desarrollamos, se me acabó la pizarra, pero lo voy a desarrollar por aquí, el Concilio de Constantinopla. En el año 381. Entonces nos vamos a encontrar que en este año, dentro del tema del contexto histórico, asume como emperador único y soberano Teodosio. Y Teodosio, como emperador soberano y único, va a querer, pues también ya estaba estructurada esta misma manera de pensar que había instaurado también Constantino: un solo imperio, un solo emperador, una sola iglesia, un solo Dios. Y dada toda la serie de complejidades que habían a niveles doctrinales, y queriendo pues sanar y solventar esta situación de división en cuanto al tema cristológico, neumatológico y por ende el tema de la Santísima Trinidad, Teodosio convoca en el 381, en agosto, el Concilio de Constantinopla, que
que se desarrolló allí en Constantinopla. Antes de convocar el concilio, en febrero, él había, por decirlo de alguna manera, decretado que todo el imperio debía adherirse a la fe nicena, a lo que había enseñado el símbolo niceno, lo que se había establecido en el concilio de Nicea y lo que enseñaban a partir de él todos los padres nicenos, Atanasio, Basilio, Hilario de Poitiers, los capadocios. Entonces, Teodosio decreta por decirlo de alguna manera, como este edicto, ¿no? Todos en el imperio deben adherirse a la fe del símbolo niceno y a la fe y a la práctica del culto niceno. No obstante, hay que resaltar que no podía establecerse una verdad universal o una verdad en la Iglesia universal solamente porque era proclamada por un emperador o por un obispo o por algún patriarca. Para que una verdad de fe fuera asumida como dogma o como decreto o como premisa en la Iglesia universal, es decir, a asumirla todos y a adherirse todos a esa verdad, tenía que ser promulgada por un concilio ecuménico. Entonces Teodosio convoca este concilio ecuménico en el año 381, que va a ser el concilio de Constantinopla, donde participan alrededor de 150 obispos. Dentro de esos obispos tenemos a Merecio, porque como era ecuménico, pues también venían los venecianos, los arrianos, los nicenos, y se reunían para dilucidar y llegar a establecer una verdad y pues tratar, sobre todo el tema era cómo dilucidar y solventar el tema cristológico, el tema neumatológico y el tema trinitario, a razón de otros elementos. Se me dio ahorita a la mente y recuerdo que aquí en el concilio de Nicea, en el símbolo, aparte de la profesión del símbolo, tenemos un elemento importante que se estableció en el concilio de Nicea. Es el tema de la fecha de la Pascua, que también se promulgó y se dejó dado allí en el concilio de Nicea. Ya no se celebraría como lo celebraban los judíos en el 14 de Nisan, sino que se celebrará en la primera luna llena en el primer domingo de la primera luna llena de primavera. En el concilio de Constantinopla se va a desarrollar también, aparte de todo lo que tiene que ver con la fe cristológica y trinitaria, cristológica, neumatológica y trinitaria, vamos a tener allí el tema disciplinar. Ya lo vamos a ver ahorita cuando estemos hablando del concilio de Constantinopla. Entonces, en el concilio de Constantinopla, reunidos allí, convocados por Teodosio, presidido por Merecio, que luego en el transcurso va a morir y va a ser asumido la presidencia, como lo decía hace rato, por Gregorio de Nacianceno, pero que dado que tuvo algunos atropellos y una especie como de redada por parte de los neumatómacos y de los neoarrianos, de los nomios, él decide dimitir, pero antes de eso ya había dejado pues algunas perlas de su doctrina, que fue las que ya pues, estudiamos, sobre todo compartimos sobre el tema de la ecoresis, es decir, la posesión del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el concilio de Constantinopla van a usar, de alguna manera, para usar el término, a utilizar el mismo símbolo niceno y se le van a hacer algunas añadiduras. No lo van a quitar de lleno, porque esta era la fuente de la doctrina y de la verdad. Lo que estaba establecido según el concilio de Nicea es lo que se promulgaba como la recta, la ortodoxa doctrina, ¿no? Entonces, en el concilio de Constantinopla no se agregó mucho a los dos primeros artículos, es decir, al artículo del Padre y del Hijo. Aunque en el caso, o mejor dicho, lo que se hizo fue casi que enfatizar, reafirmar las verdades en cuanto al Padre y al Hijo, y se agregaron algunos artículos, sobre todo en el tema neumatológico y en el tema eclesial y escatológico. Entonces, en el tema neumatológico, ¿qué se hace? Se va a buscar la manera de defender la divinidad del Espíritu Santo con respecto a las herejías de los neumatómacos y de los macedonios. Entonces, el concilio de Constantinopla va a asumir dentro de sus verdades
que se van a establecer en el símbolo niceno-constantinopolitano algunas verdades, como las verdades que enseñó, o la doctrina que enseñó Gregorio de Nacianceno, y se le adjudica al Espíritu Santo, al Neuma, que es Kyrios y que es dador de vida. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que recibe la misma gloria que recibe el Padre y el Hijo, que recibe la misma gloria, y que es consustancial, que es homousios, el Espíritu Santo al Padre. Es decir, el Espíritu Santo también es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Son tres hipóstasis en un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. El Espíritu Santo es Kyrios y dador de vida, es Señor y dador de vida. A Él se le da la misma gloria, o recibe la misma gloria que el Padre y el Hijo. Entonces, en el Concilio de Constantinopla se va a quedar establecido a través del símbolo el tema del desarrollo neumatológico, que va a ser pues fundamental para el desarrollo del dogma neumatológico y por ende trinitario. Entonces, nos encontramos en el Concilio del 381 de Constantinopla con este símbolo, que dicho sea de paso, no fue promulgado oficialmente. Va a ser el Concilio de Calcedonia en el 451 el que en el acta de la Carta Sinodal de inicio va a promulgar oficialmente el símbolo niceno-constantinopolitano. Dentro del símbolo, o dentro del Concilio niceno-constantinopolitano, tenemos el símbolo y tenemos los tomos y los cánones. El tomos fue perdido. El tomos es la manera como se declaraba las verdades establecidas en el concilio, en este caso en el Concilio de Constantinopla. Y en los cánones, que son 4, vamos a tener un elemento muy importante de corte pues, administrativo eclesiástico. Allí se va a establecer en el canon 2 que los obispos no pueden realizar intromisiones administrativas fuera de sus jurisdicciones. Y en el canon 4 se va a establecer, por ejemplo, que el obispo de Alejandría solamente te va a tener jurisdicción en la zona de Egipto, que el obispo de Oriente en las zonas orientales. Es decir, no se puede hacer injerencia dentro de otras jurisdicciones. Esto va a permitir o va a ir creando la conciencia en los orientales de que nadie externo puede tener injerencia y jurisprudencia o jurisdiccional en su territorio. Se va a ir aquí, se va a ir haciendo una especie de incubación, o se va a ir cultivando, o a ir dándole el primer germen de lo que luego nos vamos a encontrar una de las raíces del cisma de Oriente, es decir, la injerencia de los otros primados y patriarcados dentro de Oriente. Porque, dicho sea de paso, en el mismo Concilio de Constantinopla se estableció que Constantinopla era, después de Roma, la segunda sede más importante, y se dejó el tercer y cuarto lugar a los patriarcados más antiguos, que eran el de Alejandría y el de Antioquía. Entonces, Constantinopla pasó a tener como el segundo orden de posición importante dentro de estos 4 patriarcados. Después de Roma vendría Constantinopla, y fue creando esa conciencia de la no injerencia de los otros patriarcados dentro de los orientales, que va a repercutir luego, como decía, como raíz en lo que luego va a ser el cisma de Oriente, uno de esas causas y elementos. Entonces nos encontramos aquí con el cierre de la temática que me ha correspondido con el tema de Constantinopla. Entonces nos encontramos, para hacer una pequeña resumen, Arrio, que va a desarrollar todo el tema de la doctrina herética de la no divinidad de Jesucristo. Jesucristo no es Dios, es una criatura con una gracia especial, que no es semejante al Padre, que no es divino, que aunque es hijo de Dios, no participa de la divinidad del Padre en el mismo grado, sino que es un Dios de segundo orden. El Concilio de Nicea, atendiendo a esta situación, va a querer dar respuesta y nos va a enseñar y va a establecer que Jesucristo es homousios del Padre. Jesucristo es consustancial, de la misma esencia y sustancia del Padre, y por lo tanto Jesucristo es Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nos encontramos personajes importantes como Atanasio y Gabriel de Poitiers, que van a enseñar y van a defender toda esta enseñanza nicena, sosteniendo que Jesucristo es verdaderamente Dios,
que Jesucristo es consustancial al Padre y que el Espíritu Santo, ya van a empezar a establecerse algunos elementos neumatológicos, el Espíritu Santo también es consustancial al Padre y el Espíritu Santo es persona y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Atendiendo a esa misma situación arriana, nos encontramos con Apolinar de la Odisea, que queriendo dar respuesta a Arrio, termina también dentro de su doctrina teológica desarrollando una herejía, en tanto que dice que solamente hay una naturaleza, por decirlo de alguna manera, es Jesucristo, y una sola voluntad, porque Jesucristo, el Logos divino, asume la naturaleza incompleta de Jesús, porque la naturaleza incompleta de Jesús no tenía alma racional, y el Logos divino la absorbe y la plenifica. Entonces nos vamos a encontrar allí con esta herejía, porque sabemos muy bien que Jesucristo es un solo sujeto, una sola persona, donde hay dos naturalezas, donde hay dos voluntades, y que a través de la unión hipostática se ha unido la naturaleza divina a la naturaleza humana en la encarnación para redimirnos, dada la promesa de Dios Padre. Luego nos encontramos que en ese mismo desarrollo entonces van a aparecer los macedonios o neumatómacos, que sostenían que el Espíritu Santo no es divinidad, no es Dios, y a través de los tres grandes capadocios, de los padres capadocios, Basilio, Gregorio de Nicea y Gregorio de Nacianceno, se va a desarrollar las verdades que luego van a tener bastante importancia en el Concilio de Constantinopla, dado que sobre todo Basilio y Gregorio de Nacianceno establecen, sobre todo Nacianceno, que ya no es el tema de la Génesis, y aunque el Padre es generado y el Padre es eterno desde siempre y es el Arge, es el principio, el Hijo es consustancial al Padre y el Espíritu Santo procede del Padre junto con el Hijo. Y en el Concilio de Constantinopla, que busca entonces sanar las divisiones, buscar la unidad del imperio a nivel de doctrina, pero también a nivel eclesiástico, va a establecer, convocado por Teodosio en el 381, sobre la base del Concilio de Nicea, añade algunos elementos en los artículos, sobre todo neumatológicos. Va a decir que el Espíritu Santo es Señor, que es dador de vida, y que el Espíritu Santo entonces es también consustancial al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y se me olvidaba que agrega los elementos al artículo eclesial y escatológico. Al escatológico, a Dios, Jesucristo, como Señor y Juez, y del elemento eclesial o eclesiológico le va a agregar las cuatro notas a la Iglesia. Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Y con el Concilio de Constantinopla pues se va a establecer la verdad en el símbolo, que luego pues va a ser también asumida, y luego en el Concilio de Éfeso y en el 431 y en el 451 el Concilio de Calcedonia, con el que vamos a cerrar este momento histórico de la Iglesia floreciente del imperio, va a cerrar entonces filas en cuanto al desarrollo de la cristología, el desarrollo de la neumatología, el desarrollo por ende trinitaria, y que también en Éfeso vamos a encontrar el desarrollo de la maternidad virginal de María, y sobre todo la enseñanza de María como la Theotokos, la Madre de Dios. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Le deseo muchos éxitos y de antemano que pasen una feliz fiesta, una feliz Navidad. Que Dios les bendiga siempre y gracias por todo. Feliz tarde.